Bueno, pues vamos con este caso Azud. ¿Se acuerdan ustedes? Camps, los trajes, para arriba, para abajo, por todas partes, ¿verdad? Busquen en determinados periódicos a ver si encuentran algo de información sobre el caso Azud. Es un caso de corrupción política, es un caso en el que la UCO, la Guardia Civil, con su informe, dentro de la instrucción, bajo mandato judicial, lanza frases como: evidentemente estos pagos eran en beneficio final del Partido Socialista, se asumieron pagos para las campañas electorales, se hizo durante los años 2006, 2007 y 2008. Aquí esto aparece relacionado con el caso Aquamed. La responsable máxima de Aquamed, empresa gestora de las desaladoras, era Cristina Narbona, actual presidenta del Partido Socialista Nacional. Hubo pagos de la campaña en primarias de un tal Chimo Puig, ¿les suena? Nos suena, ¿verdad? Chimo Puig, que se asumieron por la misma trama Azud. Pues de eso hay algunos periódicos que nada de nada. Los mismos que dieron portadas por todas partes, y me parece normal, al caso Gürtel, y me parece normal, a Púnica, y me parece normal, pero ¿qué tal si intentamos buscar el beneficio de la población? Es decir, que se libre de la corrupción, no el beneficio particular de a ver si le caigo bien a un político, que va a ser toda una novedad, ¿verdad?, en algunos casos. Bueno, déjenme que les mencione antes el Hotel Las Dunas. Bueno, el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado hacia la salud y el bienestar de todos sus huéspedes. Ahí van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de auténtico relax. Van a tener estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, antes de explicarles qué está pasando con este caso Azud, que ya les hablamos en anteriores programas, vamos a volver a conectar con Miguel Barrachina, una de las personas del Partido Popular que lo está siguiendo y que además tiene una documentación absoluta, brutal, de qué es lo que está pasando. Pero antes de eso quiero que escuchemos la posición. Elías Bendodo, por parte del Partido Popular, hablaba de este caso. Decía, oiga, es un caso muy grave. ¿Dónde está la respuesta política? ¿Dónde está la reacción frente a esto? Que es que directamente Azud conecta con el caso Aquamed, que ya estaba en la Audiencia Nacional, y estamos hablando de una grandísima empresa pública de la cual se habla de dos partidas 7 más 7 millones de euros, una directamente sacada de las cuentas de Aquamed, la otra pedida a las empresas que estaban recibiendo las concesiones para generar las desaladoras, que habría acabado al menos una parte en la financiación del Partido Socialista. ¿No pasa nada? Elías Bendodo. Este abaratamiento de la corrupción se produce también, fijaos, cuando hay indicios de una financiación ilegal del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Yo aquí quiero advertir al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana que el Partido Socialista de Andalucía empezó así. Los ERES empezaron así. Cuando uno se cree dueño del cortijo, empieza a hacer estas cosas. El socialismo andaluz empezó así, como está ahora el socialismo en Valencia. Y mirad cómo ha acabado, medio gobierno entrando en la cárcel en estos días. Por tanto, yo hago un llamamiento a los valencianos, que pongan pie en pared, que frenen al socialismo y que evidentemente el cambio en la Comunidad Valenciana es necesario, porque se están dando los mismos pasos que se dieron en Andalucía, que llevó a ser el mayor caso de corrupción de la historia de España. Bueno, yo como estoy empeñado en que la gente tenga conocimiento de todos los casos de corrupción, ¿vale?, independientemente del partido, pues voy a seguir con mi campaña. Campaña que además reproduzco y publico en Libertad Digital. El otro día hice lo mismo, saqué algunos de los titulares, no todos, porque es prácticamente imposible resumirlo todo, pero les vuelvo a traer algunos de los titulares que hemos sacado en los últimos días. Atención al primero de ellos. La Guardia Civil apunta a Chimo Puig, 2 puntos. Gastos de su campaña en 2008 se realizaron con las empresas de la trama Azud. Él estuvo en la campaña de las primarias, perdió frente al Arte, pero él estuvo. Y parte de esos gastos, en concreto el gasto de una serie de camisetas, de unas camisetas publicitarias, los asumió la trama Azud. Segundo titular, uno de los cabecillas del caso Azud creó la polémica fundación, cuidado, la polémica fundación Fiadelso ligada al exministro Ábalos. Esa persona era José Luis Vera. La Guardia Civil considera que José Luis Vera y José María Cataluña formaban el tándem de cabecillas de la trama y creó otra fundación, la Fundación Fiadelso, a la cual siempre estuvo ligado, de hecho tuvo viajes con ella, etcétera, José Luis Ábalos. Vamos con más titulares y ahora les voy a explicar otra cuestión. La UCO, atención, conecta la financiación de la trama Azud con los pagos a Crespo Gomar. ¿Se acuerdan de este otro caso?
ordenados por el gobierno de Zapatero. ¡Anda! ¡Qué boda sin la tía Juana! Ya aparece directamente el gobierno de Zapatero, por cierto que ya había aparecido, porque la UCO también ha conectado este caso, año 2004, de hecho narra que el nacimiento habría sido ahí, con el caso Aquamed. ¿Quién dirigía Aquamed en última instancia? La ministra, era una empresa pública de su departamento. ¿Quién era la ministra? Cristina Narbona. ¿Quién es la presidenta del Partido Socialista Nacional hoy en día? Presidenta del Partido Socialista de Pedro Sánchez, Cristina Narbona. Seguimos, la UCO detecta una segunda red de empresas oculta que asumió más gastos electorales del PSOE en Valencia. Les repito que son solamente algunos de los titulares. Yo les pido que hagan un ejercicio de reflexión con respecto al mapa que les voy a mostrar. Hemos hecho un esfuerzo y hemos ido resumiendo toda la información que ha puesto en circulación la UCO a través de su investigación por exigencia judicial. Atención porque esta frase les sonará: Valencia, capital de la corrupción, decía el Partido Socialista. ¿Corrupción del PP? Pues no. Valencia, capital de la corrupción socialista. ¿Por qué? Atención al caso Azuz y sus ramificaciones y con quién conecta. La UCO dice que el caso Azuz tiene dos cabecillas. José María Cataluña, ¿quién era José María Cataluña? Fue el tesorero del Partido Socialista. ¿Les suena la famosa historia de un Bárcenas, Bárcenas para arriba, Bárcenas para abajo? ¡Anda! El tesorero. ¿Quién es la segunda persona que integraba este binomio? José Luis Vera, se lo acabo de decir, la misma persona que creó esa fundación a la cual estaba ligado José Luis Ábalos. ¿Quién era José Luis Vera? El cargo que tenía era el responsable jurídico de Divalterra. ¿Qué es Divalterra? ¡Anda! Otro caso que nos surge. Caso Alquería, caso Divalterra. Era un chiringuito en el cual se enchufaban. Era una empresa pública dependiente de la Diputación y ahí estaban enchufados. Vamos a seguir con la pista de José María Cataluña. José María Cataluña, repito, el que fuera tesorero del Partido Socialista. ¿Qué pagó? Gastos de campaña, según la UCO. ¿De quién? Carmen Alborch, María Teresa Fernández de la Vega, Joan Ignasi Pla. Hombre, no está mal, ¿eh? Primerísimas figuras. Por cierto, quiero recordar, María Teresa Fernández de la Vega fue vicepresidenta, ¿verdad? No sabía nada. El gobierno nacional del Partido Socialista no sabía nada, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Bueno, ¿qué más cosas pagó? Ya hay rastro también de unas comilonas, comidas. ¿Quién fue? Pepe Blanco. Anda, el que era secretario de organización del Partido Socialista Nacional. No está mal el número de nombres que empiezan a aparecer. Caso Azuz, ¿a quién lo ha conectado también la UCO? Al caso Aquamed. Anda, no está mal. Aquamed, ¿quién era la última responsable del caso Aquamed? Cristina Narbona. ¿Qué es hoy en día Cristina Narbona? Presidenta del Partido Socialista Nacional, del de Pedro Sánchez, presidenta nacional hoy en día. Hay otros dos presidentes que han sido condenados, ¿verdad? Chávez y Griñán. Llevan ustedes en el Partido Socialista un buen currículum, vale. ¿Qué más se pagó con el caso Aquamed? Que también está el caso en la Audiencia Nacional y se está investigando. ¿Gastos de campaña? ¿De quién? ¿De una persona menor? No, de las elecciones de 2008 en la que consiguió la renovación al frente de la Moncloa Rodríguez Zapatero. No pueden salir más nombres, lo digo con toda la ironía. Vamos a continuar con el famoso caso Alquería, caso Divalterra. Bueno, atención, porque este caso fue un auténtico aparcamiento, una especie de, no cementerio, porque ahí estaban todos muy vivos y muy cobrantes, de elefantes políticos del Partido Socialista. Una de las personas que también, y de hecho está imputada por la relación con el caso Alquería, caso Divalterra, era Tiller. ¿Quién era Tiller? Bueno, pues Tiller era el compañero de José Luis Ábalos en los viajes que les pagaba Fiadelso, que fue creada por José Luis Vera, uno de los fundadores, que es una de las personas que integran el tándem de Cabecilla de Azuz. No está mal, ¿verdad? No está mal como gran caso, lo digo para algunos medios de comunicación que a lo mejor les interesa este relato, ya que por lo visto no lo han debido ver, ya que por lo visto no han debido leer las noticias, ya que por lo visto no se enteran, pues mira, así por lo menos les damos un resumen. Vale, y atención porque ¿a qué más ha conectado el caso Azuz la UCO? Pues directamente ya ha encontrado documentación del año 2008 de que determinados gastos de campaña, de la campaña a las primarias dentro del Partido Socialista de Chimo Puig, también fueron asumidas por las empresas de la trama Azuz. ¿Qué era Chimo Puig en aquel momento? Aparte de candidato, bueno, ha tenido distintos cargos a lo largo del tiempo de la trama, pero llegó a ser vicepresidente de las Cortes Valencianas y portavoz del Grupo Socialista previamente. ¿Nos tenemos que creer que no se enteraba de nada? Cuando además, repito, ya ha encontrado documentación la UCO de que gastos de campaña de sus primarias, al cual por cierto perdió, aquellos gastos fueron asumidos por la trama Azuz, por las empresas de la trama Azuz. No está mal, ¿verdad? No está nada mal la madeja como para que a algunos se empiece a interesar. Miguel Barrachina, ¿cómo estás? Un placer, encantado de saludarte. Nada, encantado de tenerte aquí. Con la documentación que tú tienes, sé que eres capaz de encontrarme más cosas, así que te lo dejo totalmente abierto. Hemos intentado hacer un resumen para que la gente se dé cuenta de la enorme magnitud de lo que estamos hablando. Es un caso gravísimo y es increíble. Uno,
que no haya una sola declaración tomándose en serio esto por parte del Gobierno nacional. 2, que Chimo Puig esté diciendo, no, yo no tengo nada, yo no... ¿Cómo que no tiene usted nada? Si directamente en el informe de la UCO aparece una parte de los gastos de su campaña en las primarias. ¿Cómo puede decir este tipo de cosas? Efectivamente, si el poder corrompe, Chimo Puig llegó corrompido al poder, es decir, presuntamente, y lo que la Guardia Civil encontró en el dormitorio de Pepe Cataluña hace unos meses, de su amigo Pepe Cataluña, y de, tal y como dice la Guardia Civil, el todavía responsable, a pesar de no tener ningún nombramiento, de las finanzas del Partido Socialista, era cosas tan increíbles como que meses antes de que se produjese la publicación, por ejemplo, aquí en mi provincia, en Castellón, de la adjudicación de una desaladora completamente inútil, la desaladora de Moncófar, que estuvo 11 años parada porque nadie quería utilizar su agua y que, por cierto, valía 18 millones de euros en 2007, y cuando se constituye Aquamed, una empresa presuntamente dirigida solo para financiar al Partido Socialista, pasó de 18 millones a 51 millones de euros. Pues bien, en las anotaciones del dormitorio de Pepe Cataluña aparecía que el día que él no tenía por qué saber, 25 de enero de 2008, se produce internamente en el Ministerio la adjudicación. Aquamed se lo adjudica a la oferta más cara. Si el proyecto ya era caro, que pasó en un año de 18 millones a 50, se lo adjudican de los 8 competidores a la más cara. La empresa de Aquamed que recibe eso, en este caso una empresa castellonense, Faxa, decide pagarle 180.000 euros a una empresa, Cronosport, que es la que le paga la pre-campaña a Chimo Puig para competir por la Secretaría General del PSOE, que, por cierto, a pesar de estar presuntamente dopado, pierde las elecciones internas. Y ya está. Es decir, solo hay 3 pasos. Aquamed adjudica la oferta más cara a una empresa que decide pagar directamente a quien le hace las camisetas, los pitos y las flautas de la pre-campaña, en este caso 70.000 euros iniciales a esta empresa. Pagó 180.000 euros. 180.000, exacto. Y en concreto, la parte de las camisetas, que eran 25.000 y otras cuestiones, una de las facturas de marzo de 2008 hacía referencia a 70. Y hasta 180.000, efectivamente, don Carlos habría ido a financiar presuntamente a Chimo Puig antes de llegar al gobierno. Pero ojo, los favores de esta empresa llegan hasta hoy. A día de hoy, Pepe Cataluña, en cuyo dormitorio encontraron toda la documentación y dinero en metálico, sigue yendo a las consellerías a pedir favores para estas empresas. Por ejemplo, hoy en día, Miguel. Sí, hoy en día. Es decir, la directora general de la Agencia Tributaria recibió en 2019, en esta segunda legislatura de Puig, una visita de Pepe Cataluña para presuntamente frenar inspecciones de Hacienda a las empresas que habían beneficiado a Chimo Puig. No es posible que 11 años después estén devolviéndole aquel favor. Es porque ese vínculo de estas empresas ha continuado presuntamente, como recoge la Guardia Civil, con Chimo Puig hasta el día de hoy. Pero ojo, esta es una depuradora, la de Moncófar, pero si llegas por la Comunidad Valenciana hasta Torrevieja, en Torrevieja dice el PSOE, dice sobre el PSOE la Fiscalía, la UCO y el Juzgado número 13, que 484.000 euros pudieron ir a financiar al Partido Socialista, hasta el punto de que, como denunció también un medio nacional hace ya 2 años, buena parte del dinero recibido por la Unión Europea, millones de euros, deberían ser devueltos, primero por los sobrecostes y segundo por el presunto fraude que se estaría cometiendo. Cantidades ingentes, don Carlos. Miguel, es una de las cuestiones, lo digo porque encima estamos con la polémica del corte del envío de agua, por esta manía que tiene el Partido Socialista de considerar que según va avanzando el agua en cada metro, surge un propietario que tiene derecho a cortar el envío de agua. Es una cosa surrealista. Sí.
estamos posiblemente ante uno de los casos en los cuales se está utilizando dinero público de una forma más obscena para financiar una red de corrupción política, y encima ni tan siquiera se hace de una forma que dices, bueno, vamos a hacerlo de una forma higiénica y que no haga demasiado daño. No, 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 no. Encima con el agua. Encima con el agua. Porque yo quiero recordar, claro, a los regantes se les ofreció el agua de las desaladoras al doble de precio. Oye, mira, y si os fastidiáis y os quiebran vuestras explotaciones, pues ahí, ¿sabes?, os las arregláis vosotros. Es decir, me parece una falta de respeto, y ya la reacción de Chimo Puig, que el otro día la poníamos en el programa, pero ¿cómo puede ser que con pruebas incluidas en el informe de la UCO, apuntando directamente a ti y a tus gastos, no, yo no sé nada, no, esto no tiene nada que ver conmigo? ¿Pero qué es esto? Sí, y efectivamente, esta desaladora segunda que he comentado, la de Torrevieja, es a la que se ven abocados los regantes alicantinos a utilizar, con un precio, como decías, que al final puede alcanzar el triple y con un efecto contaminante gigante que actualmente les viene del agua dulce del trasvase Tajo Segura, que por cierto, la que no van a recibir ellos se va a perder a través de Portugal en el mar Atlántico. País hermano, Portugal, que recibe más del doble de lo pactado con España del agua que le correspondería del río Tajo. El nivel de fraude puede haber sido tanto que el expediente de la Unión Europea para que España devuelva el dinero mal utilizado por las subvenciones podría superar, ojo, los 400 millones de euros. Es decir, de inversiones hídricas realizadas por Aquamed, que entre sobrecostes más de 200 millones y presunto fraude otros más de 200 millones, los españoles deberían devolver a costa del bolsillo de agricultores y regantes, que son quienes amortizan, pero Miguel, quienes tienen que pagar esas obras. Sobre todo que estamos hablando de que este caso ha refrescado otros casos, el caso Aquamed, pero claro, resulta que hay dos personas de maximísimo nivel político que en estos momentos están señalados. Es decir, tienes a Chimo Puig, porque directamente aparecen gastos de sus campañas en las primarias, que es el presidente de la Comunidad Valenciana y se vuelve a presentar como candidato ahora, en las elecciones de mayo. Y tienes a otra persona, repito, que aparecía allá porque era la responsable final ministerial de la empresa Aquamed, que era Cristina Narbona, que es hoy en día presidenta nacional del Partido Socialista. Pero es que además surge este nombre cuando dos presidentes nacionales del Partido Socialista Obrero Español han sido ya condenados, Chaves y Griñán, por un caso de 679 millones de euros. Es una estirpe de honradez la de los presidentes nacionales del Partido Socialista, que tiene escaso parangón, ¿no? Los condenados Chaves y el futuro preso, confío, Griñán, y ahora confío que pronto investigada señora Narbona. Pero además en la Comunidad Valenciana esto tiene el agravante de que Chimo Puig es el hermano del imputado Francis Puig por haber recibido casi 2 millones de su hermano, y que todo esto Chimo Puig lo puede hacer porque su socio es el partido de Mónica Oltra, que, como bien sabes, su marido lleva 6 años sin ingresar en prisión, y ahora se va a ver beneficiado por la ley del sí es sí, y probablemente este pederasta no entre nunca en prisión porque su mujer ha conseguido esa victoria de que le repitiesen el juicio de la condena, volviese a ser condenado, haya habido un ulterior recurso, y desde aquella orden de alejamiento de este monstruo de 2017 van a pasar 6 años sin que este pederasta ingrese en prisión, ¿no? Y por tanto ese taparse mutuamente las culpas en la Comunidad Valenciana le está permitiendo a Chimo Puig y su presunta financiación irregular campar a sus anchas. Miguel, un abrazo muy fuerte y seguiremos en contacto, que esto desde luego tiene toda la chicha del mundo y hay que hacer que la gente se entere de lo que determinadas personas están decidiendo que no se cuenta. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Muchas gracias, hasta pronto. Pues más políticos como Barrachina necesitamos en el centro derecha, que sean claritos, que lo expliquen bien y que no didácticos, formados, y que no se corte un pelo en llamar a las cosas por su nombre, porque esto de lo del marido de Mónica Oltra también tiene lo suyo. Y ¿por qué no vamos a pensar que tanto la modificación de la malversación como la ley del sí es sí, a lo mejor detrás hay otros intereses, porque qué casualidad que le venga bien a los corruptos del PSOE, aunque le venga bien a los de RC, casualmente les viene muy bien a los corruptos del PSOE, que por cierto son bastantes. O sea, un partido que
le hizo una moción de censura a Rajoy porque se suponía que teníamos que acabar con la corrupción y que esto era un asco todo, y resulta que se abre el telón y toda la porquería la tiene. Y además que esto de la malversación también va a beneficiar a corruptos del Partido Popular, sí, que eso se lo tendrán que explicar a sus electores. O sea, ¿cómo es posible que ahora todos los que ustedes decían que era bueno, lo peor, que lo es, Púnica, la otra, ¿sabes por qué? Acaben en la calle? Porque realmente nunca les preocupó demasiado si se combatía o no se combatía la corrupción. Lo importante era echarlos de los gobiernos para ocuparlos ellos. Bueno, ya, pero que la gente sepa... Eso es lo que ocurrió en la Comunidad Valenciana. Que este partido, el Partido Socialista, vino a limpiar esto, y resulta que cuando se ha abierto las ventanas, pues resulta que tiene más corrupción, y encima van a sacar a la calle a los corruptos por los que se supone que se tenía que ir la derecha a su casa. Chimo Puig, vamos a escucharle, atención, porque después de todo lo que yo he explicado, de lo que ha explicado Miguel Barrachina, esta es la gran explicación, el gran argumento de Chimo Puig. Tener una reunión con un empresario no es símbolo de corrupción, es lo contrario, es intentar atender lo que son las relaciones normales entre la institución y las empresas, pero siempre desde la honradez y de la honestidad. No hay nada que acredite en estos momentos que haya habido ningún tipo de desviación ni de poder ni de dinero. ¿Es normal, señor Chimo Puig, que parte de sus gastos se los asuman las empresas de una trama corrupta y que haya mediado justo en el ínterin de esa decisión para un pago de 180.000 euros una concesión previa de Aquamed? ¿Eso es normal? O sea, si esto es normal... Por menos que esto que dice la UCO de esto, se han tenido que ir a su casa montones de gente de la derecha. Pero o sea, una empresa aparece asumiendo gastos de su campaña. Irregular, como poco, irregular al 100%. Mientras, otra empresa pública de una persona que ahora es presidenta del Partido Socialista Nacional media casualmente una concesión. Y justo quien lo recibe hace un pago a la empresa que gestiona los gastos de las campañas de sus primarias. Y esto lo califica usted de normal. Pues nada, me avisan ustedes cuando lleguen al concepto corrupción, porque va a ser terrorífico. Pues lo califican de normal, porque precisamente el que tenemos ahí en el mapa, Pepiño Blanco, es el fundador de una empresa que se dedica a facturar por este tipo de contactos. O sea, que no es solo que lo vean normal, es que además facturan. Hacen clean por llamar por teléfono y por poner en contactos y por mandar correos electrónicos. Facturan. Y con gente también, pues también hay que decirlo, del Partido Popular. O sea, es la empresa de Pepiño Blanco. O sea, por estas cosas que está diciendo aquí, que Chimo Puig son normales, no es que solo sean normales, que además facturan. Entonces, que eso, que aquí, que nadie me va a decir que yo los estoy llamando a esa empresa corruptos. No, esa empresa hace una actividad totalmente legal. Ahora, legal, pues bueno, pues hacen estas cosas y la gente también tiene derecho a saberlo. O sea, la gente también tiene derecho a saberlo, porque hay contactos y que por esos contactos facturan. Y luego ya de esos polvos vienen estos lodos. Y de esos polvos están los dos. Han derogado el delito de malversación, pero porque tristemente en España lo de malversación es una cosa frecuente. Las cosas que hace Pedro Sánchez con el Falcon, o lo que hace la Cuchipandi con el Falcon... O lo que hace Tezanos con el CIS. Claro, o lo que hace Tezanos con el CIS, pues son cosas que si hubiera una fiscalía normal, que lamentablemente no tenemos en España, y con el delito de malversación vivo, por eso daba igual que lo derogaran, pues si hubiera habido, es que hacían falta esas dos cosas, el delito de malversación y una fiscalía normal. No teníamos ninguna de las dos. Pues lo que pasaba con el delito, pues con una fiscalía normal, lo normal es que esa fiscalía hubiera actuado para decir, oiga, esto que está haciendo usted con el Falcon... Pero cuando menos vamos a analizarlo. Por lo menos hay que analizarlo. Cuando menos vamos a analizarlo. Claro. O sea, es que tristemente en España llevamos 40 años en la que la malversación va campando a sus anchas. La reforma del Código Penal, de verdad, yo sé que los textos legales son áridos, pero yo le pediría a la gente que se meta y vea lo que ha ocurrido. Porque es todo un ejercicio de cómo desvirtuar un tipo delictivo. Es decir, tú te inventas ahora que hay una malversación, dice, con buena ánimo y de otra lucro, mala, como el colesterol. Sí, y una en la que no me lo quería llevar, pues para no querérselo llevar lo ha disimulado bien, porque el dinero ha desaparecido de la caja. Dice, no, pero es que no se lo quería llevar él en los bolsillos. Ah, que si te lo llevas en un tupper no pasa nada. Que si lo metes en un sobre y lo envías al partido para que te lo devuelvan en forma de sueldo, no pasa nada. Que si te inventas un testaferro para que él se lo lleve y no se encuentre el rastro, no pasa nada. Que si metes una red de empresas creada para que se lo birlen, no pasa nada. Porque como no te lo has llevado tú... Dices, pero entonces, vamos a ver, pero el tipo delictivo, exactamente, según el Partido Socialista, ¿qué va? Exclusivamente contra el señor que entra con un pasamontañas, se lo saca con un saco y se saca una foto selfie mientras se lo está llevando. O sea, han construido un tipo penal que está perfectamente diseñado para que no haya forma de probarlo.
Es decir, han construido un tipo penal para que los chorizos que se llevan dinero de la caja pública puedan escapar a la acción de la justicia. Para el partido, sobre todo si son para el partido, si son para el amigo, si son para el familiar, porque aquí lo de Chimo Puig, vamos a ver lo de la pasta que les ha dado el caso subvenciones, que a ver crece. qué ha pasado ahí, que es que ahí cada vez sale más dinero que le ha dado a sus familiares. Eso no es corrupción tampoco, porque no te lo has llevado tú a casa. Hombre, por favor. Pues ahí está, y el tío de los autobuses que le mandó a Ayuso, ese que con dinero de los ciudadanos del ayuntamiento alquiló autobuses y llevó a la gente a una manifestación. Carmen, fíjate lo que acabas de decir, que es literal, vamos a irnos a publicidad ya, pero es que es literal. El caso que tú has dado, montas un caso de corrupción y en vez de llevártelo tú, enchufas a tu hijo y se lo lleva. Dice, no, hombre, atenuado, sí, hombre, porque no se lo ha llevado en los bolsillos. Claro. ¿Pero qué es esto? Bueno, vamos a publicidad, volvemos enseguida y les introducimos ya en el último bloque, que va también cargadito. Atención. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vámonos con la situación económica, que me lo pide por aclamación Carmen Tomás. Atención, los precios habrán escuchado ustedes. La inflación baja, que baja. La inflación sube menos porque hemos batido todos los récords y desde aquí, efecto escalón, sigue subiendo, pero claro, como ya subes desde aquí, pues lógicamente porcentualmente te sale menos. Ese es el truco del almendruco, el timo del tocomocho que nos están metiendo. Dicen, la inflación baja, como si bajasen los precios. No baja ni un solo precio. Siguen subiendo, ahora les vamos a dar datos, pero siguen subiendo además con unos porcentajes de subida brutales. Brutales. Y con el PIB pasa lo mismo, va a pasar lo mismo, Ya, porque totalmente. ahora dice que si va a subir el 5, pues porque lo comparas con cuando bajaba el 11. Pero bueno, ahora les damos todos los datos. Déjenme antes que les hable de Simbioline y Megaflora, que hay que tener, pues eso, el organismo perfectamente preparado para asumir este tipo de precios. Bueno, saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline y Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Simbioline y Megaflora de Mundo Natural. Bueno, atención, primero la versión de Yolanda Díaz sobre lo que está ocurriendo en economía. Y luego les damos los datos reales.
Que, sin lugar a dudas, hoy si veis los datos de IPC y en algunos sectores, fundamentalmente la alimentación, está claro que homologando a un gallego como yo, se llama Alberto Núñez Feijóo, hay alguien aquí que se está forrando. Y desde luego no eran los que decía Alberto Núñez Feijóo, pero algo hay que hacer aquí. No se puede admitir, y creo que además se está demostrando que una parte de la inflación subyacente, bueno, pues se explica solamente por esto, por los beneficios de las empresas. Bueno, después de esta versión, quédensela ahí, reflexiónenla. Es la primera vez con el comunismo y el socialismo he descubierto una versión que asegura que en los momentos de crisis la gente se forra. Que no, se lo llevan las empresas. No, lo que hacen es llevarse las empresas a otro lado, porque no hay quien aguante aquí. Aquí no se lo lleva nadie. Bueno, sí, el gobierno, con Hacienda, que cada año está incrementando la recaudación en más de 30.000 millones de euros. Dice, ¿se lo lleva? ¿Alguien se lo lleva? Sí, ustedes se lo llevan. Es más, unos se lo llevan por la vía de Hacienda y los que se lo llevan por la vía delictiva directamente ustedes les rebajan la malversación. Así que ya sabemos qué dos colectivos se lo llevan, porque el resto... Vamos a escuchar... Engaña a sabiendas, porque el informe del Banco de España sobre las empresas te dicen claramente que es falso que estén aumentando los márgenes y que los beneficios de las empresas estén, que las empresas estén forrándose, como dice esta señora. Y ahora quiero que escuchen el anuncio de Pedro Sánchez hablando de la rebaja del IVA, ¿vale? Y luego les doy los precios reales, lo que están subiendo los precios. Escuchen a Sánchez. Lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Por tanto, del 4 al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% en el aceite y la pasta. Bueno, ahí las dos versiones oficiales. Aquí la realidad. Todo esto que ven está por encima de esta cifra, que es el 0, porque todo es subida. Dicen ellos, ¿baja la inflación? No, no baja, sigue subiendo. Sube a menor ritmo que antes. Pero cuidado, esto cronológicamente sería, ¿cuánto hemos subido en un año? 8,40 y pico, ¿verdad? ¡Prum! ¿Y el siguiente cuándo subimos? Pues vamos a subir un 5, un 6. Sube desde el 8. Es decir, la subida real de los precios que no bajan sería no de un 5, sino desde el acumulado de los 2 años hasta abajo. Eso es lo que están ustedes notando en su poder adquisitivo. Por eso ese poder adquisitivo, por eso esas nóminas no dan para nada. Porque entre esto y la subida de impuestos, 54 subidas de impuestos, 17 subidas de cotizaciones sociales, nos han dejado unos agujeros en los bolsillos que euro que entra, euro que se cae, ¿vale? Pero atención a esto. Esta línea que ven naranja es la inflación subyacente. La inflación subyacente recoge determinados tipos de productos que, oh qué casualidad, son los básicos en cualquier economía doméstica muy básica. A medida que vas perdiendo poder adquisitivo, te vas quedando en esos, ¿vale? Bien. La inflación subyacente ya ha superado en su crecimiento la inflación normal. ¿Y cuáles son los principales componentes? Agárrense que vienen curvas. ¿Qué es lo que más está subiendo? Leche y huevos, más de un 30%. Más de un 30% de subida. Azúcar, más de un 50%. La media de los alimentos está en un 15,7% de subida. Y mientras nos anuncia una mini rebajilli del IVA solo para algunos productos donde no está la carne, el pescado, los alimentos elaborados, etcétera, donde no está todo eso, y eso es lo que nos anuncia Pedro Sánchez. Frente a esta barbaridad. Dicen, no, estén ustedes tranquilos y contentos, que ya han dejado de subir. Sí, seguro, lo vemos. Bueno, esta es la media de España. Exacto. Hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Extremadura donde están en el 20% los precios de los alimentos. Pero aquí, con esto del que se forran algunos, vamos a ver si entendemos una cosa. O sea, el 1 de enero el pan tenía que bajar, ¿no?, el IVA. Pero resulta que ese pan se va a fabricar con una harina y con unos costes que son los que ya vienen de antes del 1 de enero. A ver, comprendemos. Entonces, si el panadero tiene que bajar el IVA de un producto que está utilizando productos que han pagado el IVA anterior, ¿qué hace? ¿Se lo come o vemos qué hacemos? Es que eso es así. Y luego la leche, por ejemplo, la leche no es de un día para otro que se fabrica la leche.
ni la carne, la vaca. O sea, la vaca de esa carne ha tenido que tener sus piensos, sus alimentos, su agua, su electricidad, sus costes, que yo no quiero es que decir aquí ponerme la bandera de defensora de nadie, pero las cosas como son. O sea, aquí lo que tiene que hacer el gobierno y lo que tenía que haber hecho ya era hace muchísimo tiempo haber tomado medidas y en vez de subir la recaudación extra, haber deflactado la tarifa del IRPF y haberle dado a todo el mundo su dinero robado previamente, robado entre comillas, en todos estos años que no han deflactado la tarifa y que no han puesto... Claro, pero si hacía eso, ¿quién perdía? Ah, bueno, ellos recaudación. Bueno, pues, claro. menos recaudación y más beneficio para toda la gente. Y entonces, pues a lo mejor nos hubiéramos evitado pues el que ahora tengas que darle la miseria de 17 euros al mes a una persona que a ver a cuánto se los dan. Y con todo esto que estamos viendo de los alimentos, yo no quiero que se nos acabe el programa sin mencionar que hemos tenido hasta exdiputadas del Partido Socialista Portugués, del Parlamento Europeo, que están denunciando todo el caso de corrupción de la Unión Europea con Marruecos, que están mandando nuestro dinero para subvencionar X alimentaciones marroquíes, hasta los olivos marroquíes, en un caso de corrupción enorme y extrañísimo, mientras que aquí nos prohíben cultivar, nos prohíben pescar y nos prohíben tener agua, y efectivamente están haciendo que hasta cultivos como el de la naranja, que se ha hecho inviable en Valencia por sus costes de producción, pues que tengamos unas naranjas, que aquí las tendríamos que tener, y unas mandarinas casi gratis, pues que tengamos elementos, y por eso sube tanto la cesta de la compra, horriblemente caros, por políticas que se llevan ejecutando desde hace 20 y 30 años, que están dando un resultado nefasto para España y con casos de corrupción gravísimos. Por favor, miren ahí también. Con todo lo que está pasando, ¿creéis, Carmen y Rubén, y ya concluimos el programa, ¿creéis que esto le va a salir gratis electoralmente a Sánchez? No, esto es lo que más daño hace. Además, yo en fin, todo lo que hemos hablado hasta ahora es hiper importante y la gente lo va a tener en cuenta y se está reflejando en las encuestas. Pero será muy difícil desligar lo que es todo lo que hemos hablado hasta ahora de lo que la gente sufre todos los días. Es que todos los días vas a hacer la compra y todos los días 50 euros ya no te valen para nada. Y ahora, ha bajado la luz. Bueno, perdona, ha bajado la luz y después de haber pasado el año más caro de la historia de la democracia. Carmen, baja algo en el mercado internacional, los componentes y la generación de la gasolina y el diésel, pero aquí el mismo Pedro Sánchez te retira la bonificación, con lo cual el resultado final ha sido una subida de nuevo en el depósito. Claro, ya ha subido de nuevo y como China se abra un poco más y no tenga mucho follón, pues te va a poner otra vez a $100 el barril y nos vamos a volver a subir la gasolina. Y yo no centraría todo el tema exclusivamente a la economía, porque en el 11, y eso fue la prensa, y aquí lo recordáis perfectamente, teníamos titulares constantes con la prima de riesgo, y sí que había un clima muy fuerte de que la economía era un desastre y de que había que acabar con ese momento, con el ciclo político del PSOE, y ahora, sin embargo, pues eso no está tanto ni en los medios, ni está tanto en la gente, ni demás. Que no, está todos los días, Rubén, todos los días. Yo creo que sí. Vete a hablar con la gente en los súper, eso de lo que se habla. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Y a quién culpan? ¿Y a qué? Hombre, no a los empresarios, a quienes nos topan los precios. Mira, el tortazo de los créditos hipotecarios que se está viendo ahora con la revisión anual, ese tortazo, ¿a quién culpo? Habrá gente que tenga dudas. Pero ¿con quién ha ocurrido? No tiene dudas nadie. Hombre. Dice, perdón, a mí me prometieron que tenía un escudo social y me acaban de pegar un tortazo de 300, 400 euros. Sí, al mes. Al mes. Dice, y me acaban de decir, además hay un señor Pedro Sánchez que acaba de salir en televisión a decir que me da, y que además a mí no me llega porque no me lo va a dar, porque tengo más de 75.000 euros en valoración de la casa, a mí me dice que me va a dar 17 euros al mes. Y me acaban de pegar un tortazo de 300, 400 euros en el crédito hipotecario. Y que tengo que hacer la declaración de la renta cuando no estaba obligado a hacerla. Y por los 17 euros tengo que hacer la declaración. Ya verás cuando llegue el momento de... Te dan los 200 y tienes que hacer la declaración de la renta. Vamos, por favor. No, yo creo que esto, efectivamente, aquí tienes distintos colectivos de voto. Uno está más movilizado por el tema más políticamente, ataque a la unidad de España, hipermovilizado. Otro está movilizado por ataque a las instituciones, hipermovilizado. Otro es... Oye, determinados colectivos, funcionarios, que les están diciendo, les dicen, no, te hemos actualizado con la inflación. Es que no es verdad.
Es que también es mentira. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se les están bombardeando por todos los lados, la Guardia Civil la están destrozando, familias, no hay ni una sola ayuda real, cualquier persona en el coche cada vez lo puede utilizar menos, en combustibles cada vez más caros porque le han retirado la bonificación, Mira, en crédito hipotecario cada vez más caro, en impuestos cada vez más caros. O sea, coges el colectivo que cojas, es que no tocas están todos. los autónomos, ya no te voy a Los explicar. autónomos ni te a cuento. partir del Pero 1 eso de lo enero. aprobó el PP también. No, Hombre, digo, las la 17 nueva- subidas de cotizaciones perdona. de ahora son Pero de la ahora. reforma votó el PP a favor. Ah, que votó a favor, sí. Pero, Sí, votó sí, a eso es verdad. favor. pero que muy mal, y a mí Ah, que me importa ya, quién ya, la vote. pero Yo ese te es el digo, problema. yo No, te pero digo Rubén, que los claro, que voy- autónomos están ¿a quién sufriendo. culpamos? Y el ¿Y autónomo, quién nos pero el refugiamos? autónomo, cuando vaya a votar, va a votar contra Pedro Sánchez por haber puesto en vigor Que sí, esa que sí, norma. Rubén. Punto. Pero esa norma la Y vota el PP. Fíjate, por no estar contentos, no están contentos ni los jubilados, ni los pensionistas. ¿Por qué? Porque los que están de 1000 y algo para abajo piensan que ¿por qué les han subido lo mismo a ellos? Bueno, yo porque les he escuchado a estas asociaciones de pensionistas que dice, oye, al que tiene una pensión de 3000 le suben lo mismo que a mí que tengo Carmen, 600. ¿Y por qué van a la tienda a comprar los mismos huevos que tú y yo Exacto. y a comprar la misma pasta que tú y Pues yo por y la eso. misma carne? ¿Y qué se han encontrado? Pero con que no hay 600 manera o de pagarlo? 700, 800 o 900 euros, mientras que al otro le ha supuesto 3000. Bueno, nos marchamos, que hemos acabado ya con todo el tiempo. Aquí les esperamos próximo domingo, 10 de la noche, ya saben, hasta entonces, a levantar España.